Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, también a la organización por haberme invitado a venir. Lo primero que yo siempre digo es que yo hablo en nombre de un colectivo, ¿no? Que no soy ni muchísimo menos, a diferencia de SEVAC, la única persona que lleva Hay Derecho. Nosotros somos 6 coeditores, somos 6 coeditores y sobre todo somos... Ah, pues encendido está. ¿Se oye? ¿Así bien? Sí. Bueno, que lo que estaba diciendo es que yo hablo en nombre de un colectivo, que somos un grupo de juristas que montamos Hay Derecho hace ya casi 4 años y medio y, por tanto, hablo un poco como portavoz. Es la primera cosa que quiero aclarar porque no soy yo sola la que lleva el blog, ni muchísimo menos. Y empezaba por decir que quería empezar a decir que el blog surge como consecuencia de una necesidad que nosotros apreciamos, que era la de hablar a un público no especializado en Derecho de los problemas que nosotros, allí por finales del año 2010, empezábamos a ver en nuestro Estado de Derecho. Es importante, yo lo que les quiero transmitir es que nuestro blog nace ligado a una preocupación por lo que nosotros creemos que es un defectuoso funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, de ahí la pregunta ¿hay derecho? Y también por digamos, problemas que nosotros vemos en nuestras instituciones. Y la verdad es que después de este tiempo hemos hecho un libro con el mismo nombre y, como comentaba Carmen, acabamos hace pocos meses de montar una fundación. Nuestra preocupación no solo no ha disminuido, sino que más bien ha aumentado. Es decir, que seguimos pensando que ahora mismo tenemos en España un problema grave con nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho. Después hablaré un poquito del diagnóstico, pero ahora, por ceñirme también a lo que le comenté a Carmen, le quería comentar un poco nuestra experiencia desde el punto de vista de un medio que se queda un poco en una tierra un poco particular, que es la que existe entre los medios de comunicación generales y, digamos, las revistas o la prensa especializada, donde muchos de nosotros hemos publicado también. Sin embargo, la impresión que teníamos y seguimos teniendo es que cuando uno publica en prensa especializada, en revistas técnicas, pues tiene un público lógicamente mucho menor. Y cuando uno publica, algunos de nosotros publicamos en medios de comunicación generalistas, pues no se puede mantener a veces el necesario rigor o es más complicado escribir de una forma técnica. Por lo tanto, digamos, te encuentras un poco que cuando publicas en revistas especializadas tienes pues un poco eco, digamos, entre lo que sería el público en general, y cuando publicas en prensa, básicamente, y no digamos ya si tienes que ir a la televisión o a la radio, como he hecho yo, pues es que realmente es muy difícil mantener, digamos, un cierto rigor técnico, porque corres el peligro de que, bueno, pues sencillamente la gente no te entienda o no esté interesado. Y de ahí nace un poco esta idea de un blog jurídico que intenta combinar dos cosas, que es el rigor técnico y la especialización de las personas que escriben ahí, pero también con una clara idea de divulgación. Es decir, que nosotros lo que queremos es que se nos entienda y que nos entiendan sobre todo los ciudadanos no especializados, no juristas. Por supuesto, tenemos muchos lectores juristas, pero quizá nuestra mayor satisfacción es que nos puedan leer pues médicos, arquitectos, profesores, gente que no es del mundo del derecho y que nos puedan comprender. Y yo creo que eso lo hemos logrado o lo hemos logrado en parte, y quizá también es la explicación un poco de la difusión que tiene el blog. Y en ese sentido, pues creemos que hemos encontrado un poco ese hueco, como ya digo, que estaba un poco sin cubrir. ¿Qué relación tenemos con los medios? Pues es bastante interesante, porque creo que además es algo que conviene mantener. Los medios generalistas nos ven un poco como gente de referencia a la que pedir opinión técnica cuando surge algún problema, y ahora en la actualidad pues continuamente hay problemas, digamos, de actualidad o políticos o sociales relacionados con el mundo del derecho. Es decir, que hemos conseguido, por supuesto, no con todos los medios, pero sí con algunos, una relación donde ellos quieren hablar con algún especialista, porque la ventaja de nuestro blog es que tenemos un digamos, colectivo bastante amplio de juristas en relación con algún tema, ¿no? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, el tema del contrato único, pues que es un tema que tenía también perfiles jurídicos, pues querían hablar
con la persona que en nuestro blog lleva los temas de asuntos laborales. A mí también me han llamado varias veces. Yo estoy más bien especializada en cuestiones de transparencia y en cuestiones de derecho público. Y yo creo que eso también es algo interesante, ¿no? Que es esa idea de que cuando ellos dan noticias o hacen reportajes sobre temas de actualidad jurídica, haya personas a las que puedan con las que puedan contrastar un poco para que la información sea lo más rigurosa posible cuando llega al gran público a través de estos medios de comunicación. Y también, en menor medida, porque realmente a nosotros nos resulta más difícil atenderles, nos ha pasado también con la radio y con la televisión. Es decir, que creemos que hay esa necesidad, que desde luego yo creo que es bienvenida, de que el debate en los medios generalistas alcance una mayor profundidad y un mayor rigor cuando toca cuestiones jurídicas o cuestiones técnicas, y que ellos tengan, digamos, la posibilidad de acudir a un grupo de personas especializadas que además, digamos, quieren hacer esta labor y además la hacen de forma desinteresada, para mejorar un poco, como ya digo, esa profundidad o ese rigor a la hora de dar noticias jurídicas, que sinceramente creo que nuestra sociedad está muy necesitada de este tipo de debates un poco más en profundidad, un poco más técnicos, un poco con un peso mayor de lo que pueda ser, a lo mejor, cuando se tratan temas que nos afectan jurídicamente como ciudadanos y como abogados en los grandes medios. Esto es un poco el resumen de lo que nosotros estamos o hemos intentado hacer. Pero, en definitiva, el blog es una herramienta, ¿no? En ese sentido, la verdad es que es una bendición las nuevas tecnologías, Internet, porque pone a disposición de mucha gente con inquietudes pues la posibilidad de utilizarlos para difundir pues su conocimiento, sus opiniones, de una forma muy sencilla y, en nuestro caso, además, de forma totalmente desinteresada. Esto me interesa mucho recalcarlo porque es muy de agradecer que un grupo de profesionales, todas las personas que escriben en el blog tienen profesiones jurídicas y, por tanto, tienen que atender sus despachos, sus notarías o trabajan en la Administración, están poniendo parte de su tiempo a disposición de la sociedad porque creen, como ya decía, que es necesario mejorar el debate sobre ciertos temas y porque creen que realmente es preciso que la ciudadanía y no solo, digamos, el colectivo jurídico conozca cómo funciona o cómo no funciona en parte nuestro Estado de Derecho, para crear, digamos, una especie de conciencia ciudadana de que nos jugamos mucho realmente si no defendemos nuestro Estado de Derecho. En este sentido, nuestro blog tiene en portada una cita que es de un filósofo griego, de Demóstenes, cuando la gente le pregunta por el valor de las leyes, contesta: el valor de las leyes está en ti, en la medida en que tú las haces posible, tú las ayudas cuando te necesitan. Ese es un poco, digamos, el ideario del blog. Es también importante para nosotros el hecho de que el blog tiene una línea editorial muy clara, que es, yo la llamo regeneracionista. Es decir, no es un blog de vamos a quejarnos de todo lo que está mal o lo que no funciona. Es un blog que entendemos que hace propuestas, que por supuesto es un blog crítico con lo que hay, eso todos los que lo conozcan, y si no les invito a hacerlo, pues lo pueden percibir, y la línea editorial es claramente la necesidad de una regeneración, de una reforma institucional y de un fortalecimiento del Estado de Derecho. Y con esto, como no les voy a hablar de las características tecnológicas ni, digamos, de las resoluciones que afectan a los blogs, que seguro que otros ponentes lo harán mucho mejor que yo, y tampoco he traído ninguna presentación tecnológica. Yo creo que la mejor presentación, o así lo siento, es el propio blog. Ahí está lo que escribimos todos los días, publicamos todos los días un post. Estamos también muy orgullosos de nuestra comunidad alrededor del blog, porque creo que generamos un debate de bastante nivel, lo cual no es fácil en los medios digitales. Y, como ya digo, yo me voy a limitar un poco a contarles sobre qué escribimos en el blog y por qué esta preocupación, que creo que tiene más interés que a lo mejor cuáles son las características técnicas, cuál es el número de visitas, que ya les digo que es elevado, estamos contentos, o otras cuestiones que creo que son incidentales a la cuestión de fondo. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados?
Bueno, básicamente nosotros consideramos que no es posible tener una democracia sin un Estado de Derecho. Y como ya les digo, nuestro diagnóstico inicial y desde luego el que hemos, digamos, ido consolidando a lo largo de estos años es que tenemos un Estado de Derecho muy débil. Y si tenemos un Estado de Derecho débil, tenemos problemas con el control del poder. Y cualquier poder no controlado es un poder siempre extractivo, por usar una terminología un poco de moda, que además utiliza un buen amigo mío, César Molinas, porque cualquier poder no sometido a contrapesos, a límites, pues degenerará en abuso, en arbitrariedades y, en general, pues en, digamos, una falta de control que es, desde luego, muy peligrosa. Cuando hablo de poder, no hablo solo del poder político, ¿no?, que es lo que seguramente todos estamos pensando. Hablo de poder en general. Se trata de poder económico, se trata del poder de ciertos colectivos, se trata, por supuesto, del poder político. Por tanto, para nosotros, la existencia de límites y contrapesos al poder, lo que se llaman los anglosajones los checks and balances, es un elemento esencial. Como es un elemento esencial la neutralidad, la profesionalidad de nuestras instituciones, particularmente de las instituciones de control. Entonces, ¿qué vemos nosotros cuando escribimos en Hay Derecho? Y luego también lo escribimos en el libro, que quizá es más fácil porque, digamos, tiene un hilo conductor, que lógicamente el blog tiene una línea editorial, pero no tanto un hilo conductor, porque se hace día a día con posts diferentes. Pues nosotros vemos unos síntomas muy preocupantes, que además, como juristas, ustedes van a reconocer inmediatamente. Vemos un problema de hiperregulación, de lo que nosotros llamamos una burbuja normativa, legislar para la foto, legislar en función de necesidades muy puntuales o prácticamente periodísticas, por así decirlo. Vemos también problemas con una modificación constante de las normas legales sin que haya dado tiempo a saber si han dado su fruto o no han dado su fruto, sin que haya una evaluación, en primer lugar, previa de si son necesarias y después, a posteriori, de si han funcionado o no. Cuando estaba preparando estas notas, pues he tomado de un artículo del profesor Gimbernau de hace unos días que habla de 27 modificaciones del Código Penal desde el año 1995. Y estamos hablando del Código Penal que probablemente, junto con el Código Civil, por no hablar de la Constitución, pues sean de aquellas normas que uno piensa que tienen que tener más estabilidad. Podríamos dar otros datos que irían en la misma dirección, pero creo que con esto es suficiente. Nosotros hemos calculado, y creo que de ahí lo han tomado algunos medios, que en España hay más de 100.000 normas en vigor, entre normas estatales, autonómicas, normas de todo tipo. Por tanto, es un panorama realmente muy difícil de gestionar para los operadores jurídicos y donde creo que no se puede decir aquello de la ignorancia juris non excusa, porque realmente es imposible para cualquier operador jurídico conocer ese número de normas. Esto además lleva aparejado claramente un problema de falta de seguridad jurídica, motivada por esa imposibilidad real de conocer las normas, por la existencia de normas que se superponen, que colisionan, que pueden tener carácter retroactivo sin que se sepa muy bien. Es decir, tenemos un panorama grave también como operadores que somos jurídicos por esta, digamos, maraña de leyes y por esta falta de seguridad jurídica, que además tiene consecuencias muy negativas desde el punto de vista de la economía. Esto está muy estudiado, pero también desde el punto de vista de la confianza y de la credibilidad en las instituciones. Tenemos también, a nuestro juicio, un problema serio de falta de cumplimiento de las leyes. En ese sentido, nosotros somos partidarios de que haya pocas leyes y que se cumplan, y no muchas leyes y muchas de ellas se incumplan. En ese sentido, también podemos recordar, lo hacemos en nuestro libro Hay Derecho, como ya los antiguos decían que un Estado con tantas leyes era un síntoma seguro de corrupción. Es decir, que el tener muchas normas, ellos lo consideraban una señal de un problema grave de corrupción. Hemos también considerado, o consideramos también, que tenemos un problema de falta de técnica legislativa. Lógicamente, se legisla mucho, se legisla sin unas evaluaciones serias de qué se necesita, y también tenemos un problema de opacidad, vamos a decirlo así, con el procedimiento legislativo, de forma que a veces podríamos preguntarnos quién hace realmente las leyes. Y por poner un caso reciente que hemos tratado en el blog con bastante éxito de público, hemos hablado de la reforma del registro civil, que ustedes conocerán, que ha habido ahí
pues unos pasos adelante y hacia atrás sin que al final se supiese muy bien, o por lo menos nosotros pensamos que no se sabe muy bien realmente qué era lo que se quería, por qué se hacía esta reforma, a quién beneficiaba, o también podrán ustedes decir que sí se sabía. Pero bueno, digamos que tenemos un problema con la opacidad de cómo se hacen nuestras leyes y problemas graves de técnica legislativa. Hablamos también, y esta es una preocupación que yo creo que es muy también fácil de compartir, de aquellas personas que están por encima de la ley. En este sentido, nosotros pensamos que hay en España personas que bien formalmente de iure o bien de facto están por encima de las leyes. Y yo siempre que hablo de esto recuerdo que el tener un Estado de Derecho que somete a todos a las mismas normas, y todos son todos, incluidos las que las hacen, incluidos los que gobiernan, incluidos los que tienen, digamos, gran poder económico o de otro tipo, es una conquista histórica. Esto es realmente un dato que es propio de la Edad Moderna a partir de la Ilustración y no es en absoluto el estado normal. Lo normal, digamos, en la historia es que los poderosos no tengan que cumplir las leyes o las normas y que, digamos, el resto sí lo tenga que hacer. Por tanto, esa conquista de que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede estar por encima, ni saltársela, ni incumplirla sin que haya consecuencias, es realmente digamos, como ya digo, una conquista que además en España no ha sido en absoluto así, es decir, que es una conquista reciente y creo que es nuestra responsabilidad como juristas y también como ciudadanos el defender que sea así y, desde luego, es una herencia que debemos pasar a las generaciones siguientes si realmente consideramos, como considero yo, que esto es una conquista histórica. ¿Por qué digo que hay falta de igualdad ante la ley? Ya me dan 3 minutos. Pues porque hemos visto recientemente casos, y yo me mojo, no tengo ningún problema, como es el caso de la instrucción de la Infanta de España, donde, digamos, pues pensamos muchos que el trato no hubiera sido igual en el caso de un ciudadano común, pero también, por poner en el otro extremo, hemos visto también recientemente la detención de un ex vicepresidente del Gobierno de una forma que seguramente pues las personas que conocen mejor cómo funcionan estos procesos tampoco es lo habitual. Es decir, tampoco a un ciudadano ordinario se le hubiese tratado así. Yo creo que esto, cuando nos preguntamos si somos todos iguales ante la ley, es muy fácil. Se le trataría a cualquier ciudadano como a estas personas si es que no realmente tenemos un problema. Como me dan solo 3 minutos, hablaría de otras preocupaciones que tratamos en el blog y que tienen la misma, digamos, origen. Es la colonización de nuestras instituciones de control, básicamente por parte de los partidos políticos, hasta el punto de llegar a desvirtuar ese sistema de contrapesos del que les hablaba. El gravísimo problema de la politización del Poder Judicial, básicamente de su órgano de gobierno, pero no solo de su órgano de gobierno, que está provocado pues por algo muy evidente, como es la falta de asunción de responsabilidades políticas, con la lógica, digamos, necesidad de controlar a los jueces, porque se ha identificado responsabilidad política con responsabilidad judicial penal. Por tanto, hay que trasladar, digamos, la presión a los jueces, particularmente jueces de instrucción y jueces penales, porque, como ya digo, se ha decidido que no se asumen responsabilidades políticas hasta que no haya prácticamente una condena penal. Por tanto, esto es un problema importante que supone una democracia de baja calidad y que, además, supone una presión sobre el Poder Judicial que evidentemente no ayuda a nada, por no hablar además de temas como la falta de medios y falta de recursos de la Administración de Justicia, y la Administración de Justicia es al final la cláusula de cierre. Por último, también me gustaría brevemente hablar de los problemas derivados de una falta de cultura de transparencia en España. También hemos tratado mucho en el blog. Yo particularmente me considero experta en temas de transparencia y la falta de participación de la ciudadanía también en todos los procesos, digamos, de toma de decisiones. Y por terminar, para que Carmen no me pase otra notita, es un poco qué podemos hacer nosotros. Bueno, como juristas y como ciudadanos. Nosotros lo que queremos desde el blog, y este es un poco el mensaje,
es un poco despertar conciencias, alertando a la ciudadanía en general, pero también a los abogados, y ahora en un minuto voy a hablar de los abogados, de que este es el estado de la cuestión y que de alguna forma nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como juristas, sobre todo como juristas, intentar arreglarlo. Y de verdad creo que es cierta la cita de Demóstenes, que el poder de las leyes reside en nosotros. Para alegrarles un poco y que no piensen que todo es tan horrible, yo creo que éxitos como la derogación parcial de la ley de tasas, que creo que ha sido muy movilizada por la abogacía institucional y por la abogacía, particularmente en las redes sociales, es una señal de que las cosas pueden cambiar y que realmente, si nos implicamos, tenemos muchas cosas que podemos cambiar, porque la verdad es que los blogs se leen, esto se lo digo porque es verdad, se leen además en sitios importantes, se leen en los ministerios, se leen en los periódicos, y todo lo que hagamos es muy necesario. Pero también quería añadir otra cosa ya como abogados. Yo creo que si todos nosotros en nuestra vida profesional, en nuestro día a día, hacemos un poquito por esta defensa del Estado de Derecho, aunque no seamos blogueros, aunque no seamos articulistas, todo yo creo que va a mejorar mucho. Es decir, si el comportamiento del abogado en su ejercicio profesional es un comportamiento ético, es un comportamiento ajustado a las normas y es un comportamiento que defiende el Estado de Derecho, sinceramente creo que tenemos mucho que ganar y que es una tarea que se puede hacer. Y yo con esto termino, Carmen, en tiempo, ¿no?